Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 27 de septiembre del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde vamos a ver qué ocurre este lunes. Nos queda un solo día hábil de septiembre y todo parecería indicar, si yo más o menos tomo la medición desde acá de agosto, vamos a ver, queda un día hábil, pero todo parecería indicar que capaz que septiembre termina siendo positivo, anulo mufa, antes que nada. Vamos a ver qué ocurre. Si de repente baja fuerte el lunes y termina negativo, no pasa absolutamente nada. Estos son lo que se llaman los sesgos de calendario, que no tienen ningún respaldo ni siquiera en los datos, pero bueno, la gente los mira, pueden ser divertidos, pueden servirnos como curiosidades, pero a los que no tenemos que prestarle mucha atención. Obviamente también es cierto de que si este mes termina positivo, en gran parte va a ser gracias a la Reserva Federal, gracias a que la Fed bajó las tasas de interés. Nuevamente, o sea, para no repetir lo que dije la semana pasada, obvio que no es que la Fed tenga tanto poder para determinar la dirección del mercado, pero sí es cierto que el mercado le da bastante poder. O sea, psicológicamente, emocionalmente, el mercado le atribuye mucho poder a lo que hace la Reserva Federal y muchas personas y muchas empresas actúan, y cuando juntas todo es una gran cantidad de dinero, actúan en base a lo que diga o lo que haga la Reserva Federal. Entonces, bueno, la cuestión es que estamos acá, terminamos nuevamente una semana ahí cerquita de récord histórico, o sea, tuvimos nuevamente una semana donde se han marcado nuevos récords históricos por lo menos en el Standard & Poor's, en el índice más representativo de Estados Unidos. Y bueno, obviamente que siempre surge la narrativa, sobre todo porque yo hablo en relación a lo que veo con respecto por lo menos a los clientes, y obviamente siempre está el miedo de que las acciones están muy altas. O sea, venimos en un año muy bueno, 20% arriba viene el Standard & Poor's, el Nasdaq viene más o menos igual, vamos a ver si termina superándolo como han sido los años anteriores, pero bueno, no podemos evitar nunca esta narrativa donde se dice, bueno, que las acciones están muy altas y hay que ver, hay que tener cuidado. Y yo a eso siempre respondo lo mismo, digo, bueno, sí, si yo miro las acciones están muy altas, pero como te podrás dar cuenta en este gráfico, están muy altas en relación a su pasado. Y cuando vos invertís, lo haces mirando al futuro. Ese mismo argumento, las acciones están muy altas, lo podrían haber hecho cualquier persona a lo largo de todo este año. Y en todos los casos, por lo menos teniendo en cuenta el cierre de esta semana, se habrían equivocado porque las acciones están casi nuevamente en récord histórico y han marcado nuevos récords históricos durante esta semana. Y la verdad, no puedo evitarlo. Me jode bastante, sobre todo veo que ahora, por suerte, digamos, en YouTube y por ahí en canales de televisión, sobre todo en canales de noticias, aparecen cada vez más analistas financieros, aparecen más economistas, bueno, hablando de mercados. En YouTube, de hecho, hay varios canales grandes, medios de difusión grandes, donde hay programas financieros. En radios también hay programas financieros. Y la verdad, por supuesto, yo lo sigo porque es mi trabajo y porque me gusta, es mi profesión. Y la verdad es que por ahí lo estoy encontrando, o sea, relativamente seguido se encuentra, pero obviamente cuando el Standard & Poor's es como que el propio índice, el propio desempeño de la bolsa de Estados Unidos llama a ese tipo de comentarios, y estoy encontrando bastante seguido este tipo de comentarios de, el mercado está un poco caro. Fíjate el price earning del índice, está muy alto. Fíjate el promedio histórico, en relación al promedio histórico está muy alto el Standard & Poor's, así que tengamos cuidado porque el índice está muy caro. Nunca falta el que te menciona el Buffett Indicator, que es un índice que no sirve para nada, o el que te menciona el CAPE de Shiller, que es otro índice que tampoco sirve para nada. Pero bueno, el price earning es uno de los más utilizados, y de hecho
De hecho, ustedes saben que JP Morgan publica todos los días esta guía de los mercados, que la pueden buscar así, Guide to the Market. Este es con cierre de ayer, del 26 de septiembre. Lo buscan así como Guide to the Market JP Morgan, o pónganle Daily Guide to the Market, pero no debería costarle mucho porque es gratuita, aparte es gratuita, se actualiza diariamente. Y obviamente es una presentación que es siempre igual, simplemente se van actualizando los datos. Y obviamente si uno mira acá, ve por supuesto la performance que ha tenido el Standard & Poor's, y acá ya te van agregando el price earning. Pero si uno lo mira acá, esto yo creo que lo que debe asustar a muchísima gente. O sea, si yo me fijo acá, y convengamos de vuelta, esto es JP Morgan, o sea, es uno de los bancos, creo que es el más grande del mundo. Si no es el más grande del mundo, el de Estados Unidos seguro que lo es. Y por lo tanto, esta información publicada por JP Morgan, obviamente que es ultra consultada y súper conocida por todos. Entonces JP Morgan te manda este tipo de información que encima se actualiza diariamente. Entonces vos podés estar al día. Esto es al 26, es al día de ayer, pero seguro que en un par de horas se actualiza al día de hoy. Entonces vos podés tener, no en tiempo real, pero sí de manera muy actualizada, este tipo de información. Entonces, yo por eso yo me pregunto, ¿no? Los que dicen no, porque fíjate, pues encima otra cosa, acá no es que te pone el price earning del pasado, te pone el price earning forward, o sea, el price earning que utiliza las estimaciones de ganancias de los analistas, que está bien, no se actualizan demasiado seguido, pero te va actualizando cada tanto, y no es en base al pasado, es en base al futuro. Entonces mucha gente podría llegar a argumentar a favor de, mirá lo alto, lo bajo que está el índice. Pero yo entonces me pregunto, ¿no? La gente que por ahí utiliza este tipo de información, digo, a ver, esto se consigue gratuitamente en internet. O sea, no me cuesta nada, tengo que simplemente poner en Google Guide to the Market JP Morgan y me va a aparecer. O sea, de última le agrego Daily o le agrego September, no sé, algo como para apuntar, porque hay varios, está el mensual, está el cuatrimestral, está el anual, o sea, hay varios de estos reportes, porque ya les digo, debe ser apretar un botón y sale el informe y ya se actualiza, porque solamente implica actualizar datos. Entonces, a lo que voy es que es información de muy fácil acceso. Entonces, por ahí los que dicen, ojo por ahí, yo sería precavido porque el price earning está muy alto. Bueno, es información pública. Es información que debería estar en la conciencia del mercado. Debería, tal vez no del pequeño inversor, tal vez de inversores pequeños que por ahí que invierten más siguiendo, no sé, incluso gente siguiendo youtubers, gente siguiendo tiktokers, no sé, vieron que en la pandemia pasó de todo en relación a eso, o gente siguiendo en Reddit, lo que sea. Pero a ver, los banqueros de inversión, o sea, los que administran portfolio de inversión, claramente acceden a esta información y la pueden consultar. Entonces yo pregunto, o sea, ¿por qué esta información que es de tan fácil acceso no va a estar descontada en el precio? Y entonces, dicho esto, quiero como aprovechar para explicar un poco y ver, o sea, tratar de matizar un poco, porque una de las cosas que tienen los índices, no los índices, los ratios, los múltiplos, es que condensan, resumen mucha información. Por eso son tan tentadores. O sea, condensan información, te permiten resumir un montón de información y no tener que hacer el esfuerzo, por ejemplo, de hacer un flujo de fondos descontados. Entonces, o sea, te tienta, es tentador utilizarlo. A pesar de que si vos pones el precio adentro de un ratio, estás de manera indirecta utilizando un flujo de fondos descontados, porque ese precio, en este caso sería el valor del Standard & Poor's, que vos estás poniendo ahí, tiene un flujo de fondos descontado implícito, porque todo índice, todo precio de acciones mira hacia el futuro, y ese mirar hacia el futuro implica que descuenta en este momento en el precio un escenario futuro. Vamos a ver hoy la evaluación de Intel, que como lo había dicho la semana pasada, ha caído mucho. Damodaran le hizo una evaluación, así que yo aproveché para hacer la mía, y van a ver que, como lo muestro en cada una de las evaluaciones, el precio es el resultado de un escenario futuro o un rango de escenarios futuros donde están implicadas las variables más importantes de la evaluación, particularmente el free cash flow
y el costo de capital, porque es el free cash flow descontado del costo de capital. Entonces, pero más allá de eso, si yo miro, eso para más tarde. Ahora puntualmente con respecto a esto, si yo miro este índice, yo lo puedo ver acá y digo, apa, o sea, a ver, los que por ahí dicen que puede estar caro, bueno, o sea, puedo tener sentido, o sea, a ver, puedo entender por qué lo dicen. Porque yo miro este gráfico de JP Morgan, con lo cual yo supongo que digo, bueno, es JP Morgan, supongo que la calidad de los datos que están utilizando es buena, con lo cual puedo fiarme del valor que esta gente dice. Entonces yo lo miro y digo, mirá, históricamente veo que el promedio está acá, veo este valor alto que fue post pandemia 2020-2021 y después veo la burbuja, la gestación de la burbuja.com. Entonces, ¿tengo que preocuparme? ¿No tengo que preocuparme? Bueno, a ver, matizando un poco, lo primero que tengo que decir, si yo me voy a este contexto de la historia, 2020-2021, es, a ver, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, 2020 fue un hecho que ocurre una vez por siglo, así que lo primero que tengo que tener en cuenta es que estoy tomando un contexto muy extremo, no solo muy extremo de mercado financiero, muy extremo de la historia de la humanidad. Entonces, tengo que tener en cuenta de que ahí puede haber un poco de desfasaje de información, porque las acciones se mueven diariamente, o sea, las acciones, digamos, si yo tomo price earning, o sea, yo tomo precio arriba, ganancias abajo, el precio se actualiza todos los días, las ganancias no, o sea, las ganancias estimadas tardan en actualizarse, entonces ahí yo puedo tener una inconsistencia de información, o sea, yo no creo que los analistas a los cuales se consulta para hacer las estimaciones de ganancias futuras vayan a actualizar todos los días y que reciban todos los días información confiable de cómo vienen las ganancias de las compañías para hacer las actualizaciones muy rápido. Entonces ahí me parece que puede haber un desfasaje temporal, o sea, una inconsistencia temporal en cuanto a lo rápido que se actualiza el precio, que se actualiza todos los días en tiempo real, y a las ganancias estimadas que, bueno, pueden que en ese caso no hayan sido muy fiables. Pero más allá de eso, porque encima obviamente uno puede decir, bueno, pero después en 2022 se vino un mercado bajista. Sí, bueno, pero a ver, había signos de burbuja en 2021, por ejemplo, con los NFTs, por ejemplo, con las SPACs, pero si uno hacía una evaluación de las empresas, sobre todo en empresas tecnológicas, no había, o sea, no se notaba una evaluación exagerada, por lo menos con respecto a los resultados de las compañías. Entonces, a mí me parece que la última vez que las acciones en realidad, cuando yo miro las acciones así como en conjunto, estuvieron caras, fue justamente acá donde se estaba gestando la burbuja.com. Y fíjense que no es una gestación de un día, la burbuja.com explota por acá más o menos, o sea, lo que fue marzo del año 2000, o sea que estuvo 1998, 1999 gestándose, o sea, como ya lo he comentado, hasta que explota en el año 2000. Pero acá también hay que hacer varias salvedades. O sea, primero, en primer lugar, si yo me retrotraigo al año 2000, lo primero que tengo que pensar es, acá se estaba gestando una burbuja. Entonces, en el año 2000 se estaba gestando una burbuja. Hoy en día se está gestando una burbuja. Bueno, eso es lo que me tengo que preguntar. Y hoy por hoy lo que parecería es que no. Porque si yo miro lo que pasaba en aquella época, sobre todo con empresas como Microsoft, empresas como Cisco, son empresas que su precio crecía muchísimo más, pero muchísimo más de lo que crecía su free cash flow. Y por ejemplo, voy a valerme de este gráfico de Coifin, que está acá abajo, KOYFIN, que es una muy buena plataforma para ver estados financieros. Coifin en Twitter suele publicar este tipo de gráficos que están muy buenos porque son muy ilustrativos. Acá en barras verdes yo veo el free cash flow por acción de Nvidia. Free cash flow a secas, o sea, no el free cash flow por acción. Veo el free cash flow de Nvidia y acá en blanco veo el movimiento de la acción de Nvidia. O sea, ¿se nota un patrón o no? O sea, cuando veo cómo se ha movido el precio de la acción de Nvidia, veo que refleja bastante bien el free cash flow por acción. Y esto es racionalidad.
O sea, acá yo no puedo ver burbuja, esto es racionalidad, porque las acciones de una empresa me dan a mí derecho a participar de las ganancias de la compañía. Y el flujo de caja del accionista para la compañía, en realidad el flujo de caja de todos los stakeholders, o yo debería decir, el flujo de caja que va a todas aquellas personas que tienen algún tipo de reclamación sobre la compañía, es el free cash flow. O sea, ¿qué tengo como destinatarios del free cash flow? Tengo a los accionistas y tengo a los tenedores de deuda. O sea, todas las personas que pueden tener algún tipo de reclamo con respecto a la compañía. El tenedor de deuda con respecto a que le paguen los intereses, le devuelvan el capital, y el accionista a participar de las ganancias. Entonces, el precio de las acciones tiene, o sea, porque cuando yo hago una evaluación de la compañía, saco el free cash flow de la compañía, le resto la deuda y ahí me queda el free cash flow del accionista. Entonces, el precio de las acciones tiene que reflejar bastante bien cómo se mueve el free cash flow de la compañía. Y acá lo veo, pero perfectamente. Entonces, en el año 98, 99, 2000 se estaba gestando una burbuja que efectivamente explotó en el año 2000. Ahora, si yo veo esta empresa y tomo por supuesto el caso de Nvidia porque fue la más resonante de todas, y si hay alguna empresa en la que podríamos hablar de que se estaba gestando una burbuja era Nvidia, no lo estoy viendo. O sea, no estoy viendo la gestación de una burbuja. Pero además de esa cuestión, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta, y por eso ya les digo que me da un poco de bronca, o sea, me enoja un poco que se utilice el tema de los múltiplos para decir que algo está caro, está barato, con tanta liviandad, porque comparar contra datos del pasado es muy superficial. O sea, es sentido común que yo diga que estos índices no son iguales, o sea, que estos índices no son comparables, porque el índice del año 98, 99 y 2000 no estaba compuesto por las mismas empresas, y si estaba compuesto por empresas, por las mismas empresas, no estaba compuesto en las mismas proporciones de lo que está ahora. O sea, el índice, por supuesto, el índice actual, el índice Standard & Poor's actual tiene a Microsoft, pero el índice de 1998, 1999, por supuesto que tenía a Microsoft, pero en ponderaciones diferentes y en contextos de la compañía muy diferentes. De hecho, esto que está pasando, o sea, esto de indignarme, me hizo acordar a un libro muy viejo que salió en esa época, que logré conseguirlo, que es este libro, que creo que es del año 2000, me parece, que se llama Equity Risk Premium. O sea, o sea, a ver, si alguien lo quiere leer, que lo lea. No creo que tenga mucho sentido leerlo ahora. Acá me parece algo del 2000, que está bueno, o sea, pero no, digamos, no va a decir algo que por ahí no encontrés en algún libro más actual, porque este libro ya está bastante viejo. Sí, de 1999 es el libro. Me acuerdo, en la página 45 dice algo que me pareció muy bueno, que habla de la no estacionariedad de los registros históricos de la prima de riesgo de mercado. Y dice, los promedios del pasado, para que sean significativos, o sea, para que los promedios del pasado sean significativos, la información, los datos que van a ser promediados, tienen que ser extraídos de la misma población. O sea, sentido común que, por supuesto, acá no se cumple, porque el price earning calculado acá está calculado con una población, o sea, con una composición del índice diferente de la que se calcula este. O sea, sentido común, pero que a veces se nos escapa. Entonces dice, si ese no es el caso, o sea, si la información, en este caso por ejemplo del price earning, es extraída de poblaciones diferentes, como es el índice ahora y el índice en el año 1999, por ejemplo, la información se dice que es no estacionaria. Cuando los datos son no estacionarios, proyectar promedios pasados típicamente produce resultados nonsensical, que sería como insensatos, como incoherentes, como que no son lógicos. O sea, me parece de sentido común, pero que es muy real. O
sea, porque es algo que por ahí, que lo he hablado también anteriormente, con respecto a los errores por ahí de comparar con promedios del pasado, pero esto, o sea, me gusta mucho cómo lo expresa este autor, porque yo me acuerdo que yo les contaba, por ejemplo, este paper muy bueno de POC, que se llama The PE Ratio User Manual, que compara, que me gustaba mucho esta tabla, porque compara los rendimientos sobre el capital invertido menos el costo de capital, o sea, la creación de valor del accionista con el crecimiento de las ganancias, y te ponía como resultado a igualdad de costo de capital, o sea, con un costo de capital que se mantiene igual, el teórico, el price earning teórico que podía tolerar la compañía. Entonces te mostraba que cuanto más productiva es una compañía, más se justifica que tenga un múltiplo de price earning alto, o sea, un ratio alto. ¿Y por qué me importa marcarlo? Porque claramente las acciones, las empresas más ponderadas actualmente en el índice son más productivas que las empresas que componían el índice en el pasado, seguramente en 1998 y en 1999. O sea, cuando yo miro los rendimientos sobre el capital invertido de las empresas tecnológicas de hoy en día, de las más ponderadas del índice, son más altos que las principales empresas que han integrado el índice en el pasado. Con lo cual tiene sentido, o sea, puede tener sentido que el ratio tenga por ahí valores más altos, y que no necesariamente eso quiere decir que se esté gestando una burbuja. Porque encima encontré este otro paper también que lo recomiendo muchísimo, es un gran paper que se llama ROIC, The Underappreciated Variable in Valuations. También es un paper que tiene un par de años, pero encima es un paper re cortito, son 5 páginas nada más. Se lee muy bien porque aparte está escrito de manera muy didáctica. Fíjense, por ejemplo, lo que dice acá. Dice, múltiplos convencionales de ganancias, como puede ser, por ejemplo, el price earning o el enterprise value EBITDA, son simplemente versiones acotadas, o sea, shorthand, o sea, son atajos, versiones muy acotadas de una evaluación de flujo de fondos, de cash flow. Entonces, es exactamente lo que vengo diciendo. O sea, cuando yo utilizo un múltiplo, estoy, tal vez sin saberlo, utilizando un flujo de fondos descontados, porque al utilizar un price o un enterprise value, estoy implícitamente tomando un flujo de fondos descontado. Y fíjense que ellos en realidad acá utilizan el enterprise value EBITDA, pero fíjense que la lógica es exactamente la misma. Acá ellos no utilizan el costo de capital, ponen solamente el rendimiento sobre el capital invertido. Acá ponen el crecimiento, supongo yo que hablan solamente del crecimiento de los ingresos, y lo que ellos dicen es, mira, o sea, a igualdad de crecimiento de los ingresos, con un WACC del 10% en este caso, lo que dice es, cuanto más productiva es la compañía, o sea, cuanto más ROIC tiene la compañía, más alto es el múltiplo, en este caso es Enterprise Value EBITDA, pero podríamos ponerlo como Price Earning, que sería lo mismo, que puede tolerar la compañía. O sea, se justifica un múltiplo mayor. Y claramente las empresas que están en la actualidad integrando el Standard & Poor's son más productivas que en el pasado. Entonces, por eso vuelvo a repetir, o sea, no son directamente comparables. Entonces, acá viene la cuestión como para concluir con esta parte. Digo, ¿estoy diciendo yo que está todo bien, que no nos preocupemos, que las acciones van a seguir subiendo indefinidamente? Y la respuesta es no, por supuesto, pero por supuesto que no. No tengo idea qué va a pasar durante los próximos 12 meses, y menos aún teniendo una elección presidencial de Estados Unidos a un mes y pico de distancia. Bueno, como ya dije, por supuesto, no me interesa tanto quién gane la presidencia, sí me interesa crucialmente, puntualmente, cómo va a quedar configurado el Congreso. Esa es para mí la verdadera elección que están mirando las acciones, aunque por supuesto, teniendo en cuenta lo expresivos que son ambos candidatos, uno para la derecha y otro para la izquierda, podríamos decir. Obviamente que ahora veremos el próximo debate, pero nos queda un mes, o sea, y un poco creo que
creo que son el 12 de noviembre, si mal no recuerdo las elecciones. Así que, bueno, vamos a tener un mes bastante movidito, así que yo calculo que puede ser que las acciones durante octubre se pongan medio en pausa a la espera de ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, puntualmente, no quiero decir que esté todo bien, que no miremos esto y que ignoremos este tipo de información, pero lo que sí quiero marcar, o sea, que lo que más me importa es decir que es irresponsable decir que las acciones están caras o baratas basadas simplemente en un múltiplo o en un ratio, sea el que sea, y que por lo tanto deberíamos desestimar cualquier argumento de este tipo. O sea, por ejemplo, a ver, yo hace unas cuantas semanas atrás evalué Microsoft, dije que a mi juicio, según mi opinión, era una empresa que estaba subvaluada, y la razón es porque le hice una evaluación. Y desgraciadamente no hay otra forma, o afortunadamente no hay otra forma de saberlo. O sea, una empresa puede tener un price earning hoy que es más alto que en el pasado, pero que lo tiene porque, por ejemplo, ha aumentado su productividad. O sea, Nvidia, por ejemplo. Nvidia es una empresa que claramente durante los últimos 2 años aumentó muchísimo su productividad, porque vemos cómo aumentó el rendimiento sobre el capital invertido, y el capital invertido no aumentó tanto. Entonces, miento, a ver, no, me expresé mal. Aumentó muchísimo el resultado operativo y el capital invertido no aumentó tanto, no aumentó en la misma proporción. Entonces, si el resultado operativo aumentó muchísimo más en proporción al capital invertido, quiere decir que el rendimiento sobre el capital invertido de esa compañía aumentó, y aumentó mucho durante los últimos 2 años. Entonces, Nvidia se convirtió en una empresa mucho más productiva hoy de lo que era en 2022. Por lo tanto, ¿se justifica que tenga un price earning más alto que en el 2022? La respuesta es por supuesto que sí. Pero para saber eso, o sea, para saber si efectivamente una empresa, por ejemplo, como Nvidia, está cara o está barata, o si se merece ese price earning, o ese price earning es muy alto, o a pesar de que aumentó demasiado, o tal vez no aumentó tanto, para hacer eso, necesito sí o sí hacerle una evaluación a la empresa, agarrar el Excel y hacerle un flujo de fondos. O sea, no hay otra forma. Yo sé que cuesta, o sea, porque cuesta hacer la evaluación, pero bueno, la buena noticia es que si uno lo hace, si uno hace ese esfuerzo, entonces puede llegar a conseguir información que no está descontada actualmente en el precio y que por lo tanto te permite invertir con una ventaja sobre el resto. Entonces, para terminar esta parte de Estados Unidos y pasar a Argentina, para después sí ver un poco lo que es la evaluación de Intel, o sea, lo que quiero decir es, mira, yo no tengo idea de qué es lo que va a pasar. O sea, entiendo por qué haya gente que diga Estados Unidos puede estar caro porque ve este dato. Lo que yo digo es, mira, este dato es bastante cuestionable. O sea, lo que yo te digo es, mira, yo le hice una evaluación hace un par de semanas a Microsoft y me pareció que no estaba cara. O sea, voy viendo cómo los precios se van moviendo y las ganancias que están teniendo las empresas, y no me parece que esté habiendo una descoordinación. Encima ahora la Reserva Federal está bajando las tasas de interés, con lo cual eso aumenta el apetito por el riesgo y ayuda a bajar el costo de capital, pero eso tarda un poco en trasladarse. Entonces digo, me parece que de corto plazo, por lo menos de aquí lo que falta del año, o incluso mirando capaz que 6 meses para adelante, 9 meses para adelante, no estoy viendo que se esté gestando una burbuja, que haya una valuación de empresas en general muy difícil de conseguir. Me parece que estamos teniendo un muy buen año y que tenemos razones para que continúe siendo bueno, y un 2025 que también pinta para ser bueno. Va a ser primer año presidencial, la Reserva Federal va a seguir bajando las tasas de interés, la inflación de Estados Unidos debería seguir bajando, convergiendo por lo menos a un 3%, así que no sé, no sé si decir voy a esperar un año tan bueno como el actual. Me parece que ya decir eso sería como muy pretencioso, pero tampoco me parece correcto decir, uy, miren, este ratio está muy alto, me parece que las acciones están sobrevaloradas, cuidado porque se puede venir un mercado bajista.
no sé, o sea, me parece que los datos no están mostrando eso, por lo menos Estados Unidos no está entrando en recesión, así que bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en un mes, cuando arranque la próxima temporada de balance. Meta, por ejemplo, es una empresa que lo viene haciendo muy bien, y vuelvo a repetir porque es una empresa que me encanta, es una empresa que viene subiendo 60% este año, es una empresa que es el mejor ejemplo para mí de cómo el mercado castigó a una empresa sin justificación y que uno puede aprovechar eso. Así que por esa misma razón es que digo, bueno, ¿a dónde estamos viendo sangre en este momento? Bueno, estamos viendo sangre en Intel, así que ahora voy a hablar momentáneamente acá de Argentina y después de eso vamos a pasar a ver la evaluación de Intel, a ver si tomando como referencia la evaluación de Amodarán y aplicando yo la propia con la metodología de McKinsey, encontramos que puede haber valor para conseguir en esta empresa siempre y cuando uno esté dispuesto a asumir el riesgo de comprar una empresa que no está siendo para nada bien vista en este momento por el mercado. Así que pasemos ahora a Argentina, donde bueno, tuvimos esta vez una semana negativa. Vemos acá un Merval en dólares en negativo, y bueno, si el Merval en dólares estuvo negativo, lo que también podemos ver, por ejemplo, que si yo me fijo YPF, tuvo una semana negativa. Bueno, también es cierto que cayó un poco el precio del petróleo, pero vemos acá también que YPF viene con unos cuantos días de baja, pero lo mismo si me voy a los bancos, por ejemplo, me fijo Banco Galicia, por ejemplo, tuvo ahí, hoy frenó un poquito, pero ahí tuvo varios días negativos. O si me voy, no sé, a Pampa Energía, vemos también el mismo patrón de corrección, de toma de ganancias, como quieran llamarle. Transportadora Gas del Sur ya un poco más, porque, bueno, Transportadora Gas del Sur, vemos que ya está, ya como sabemos, superó el récord histórico, o sea, el récord histórico de 18 y 19 dólares de la época de Macri. Pero bueno, concretamente lo que vemos es que tuvimos una semana negativa. Venimos ahí con un par de días negativos. Yo sinceramente traté de encontrar alguna justificación, algo puntual no parece. Está claro de que no es algo de algún sector en particular. O sea, no es que Pampa Energía bajó por algo puntual de Pampa, Transportadora Gas del Sur bajó por algo propio de la empresa, Banco Galicia, los bancos bajaron por algo propio de la empresa. Parece que es algo directamente ligado a activos argentinos, puede ser una toma de ganancias, no, o sea, no lo sé, difícil saberlo. No sé, se prorrogó el blanqueo, que viene bastante bien, o sea, eso entonces no debería ser algo que influya negativamente en el precio de las acciones, porque a pesar de que se prorrogó por un mes, como que un poco estaba justificado, porque la ley de bases tardó más en aprobarse. Aparte, en este momento ya hay más de 8.000 millones de dólares en efectivo que se han blanqueado, más allá de después todo lo que se ha blanqueado, por ejemplo, en propiedades inmobiliarias. En ese sentido, en cuanto al dinero en efectivo, ha sido más grande, incluso con mejor resultado que lo que fue el blanqueo de Macri, aunque el blanqueo de Macri, por supuesto, fue mucho más grande que el de ahora. Aunque también es cierto que el de Milei no tiene fines recaudatorios como tenía el de Macri. El de Milei tiene principalmente el objetivo de que esos dólares que están en el colchón, que estaban guardados, que entren a estar en el sistema. Y de hecho los datos lo muestran, porque estamos muy cerca de llegar al récord histórico de Argentina de depósitos en dólares privados en los bancos. Así que claramente ha tenido éxito. Así que yo no vería lo que ha estado pasando, por lo menos en esta semana, como algo por ahí preocupante, como algo que diga, ojo, porque las acciones argentinas pueden que estén por pasar un mal momento, o sea, tengamos cuidado. O sea, no me parece que haya fundamentos, porque aparte el gobierno sigue en su plano, o sea, sigue en su camino. Entonces, mientras el gobierno no se desvíe en su camino y empiece a mostrar más resultados, deberíamos seguir por ahí. Puede que tenga que ver, a ver, y sigo especulando un poco, puede que tenga que ver con que cayó de manera importante la imagen positiva del gobierno, y cuando uno desglosa ve que principalmente fue por gente adulta, lo cual se entiende por el veto presidencial a la reforma jubilatoria y después hacer un asado. Eso son esas cosas que uno no entiende.
de los políticos que tienen que cuidar ese tipo de mensajes, ese tipo de imágenes que dan. O sea, vetar la reforma de los jubilados, obviamente que en términos presupuestarios estuvo bien para cuidar el superávit fiscal, pero después hacer un asado para los diputados que votaron en contra y mostrarlo, por más que digan que lo pagaron ellos, es como que no es un buen mensaje. Entonces puede ser que eso, creo yo, que bastante contribuyó a la caída de la imagen positiva de Milei que se dio en este tiempo, que se conoció esta semana. No sé, o sea, a ver, si es así, si es esa la causa por la que han caído las acciones esta semana, claramente no es algo ligado a fundamentos, es literalmente algo ligado a sentimiento inversor. Yo me voy fijando más mirando a largo plazo y digo, a ver, ¿se están haciendo las cosas para que los ingresos de las compañías argentinas mejoren de aquí a los próximos 12 meses? Porque recordemos, el valor de una empresa depende de ingresos, margen de rentabilidad, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital. Entonces, me pregunto, ¿se siguen haciendo las cosas para que mejoren los ingresos de las compañías argentinas durante los próximos 12 meses? Bueno, la inflación sigue bajando, la economía, a pesar de que encima se conoció el dato de la pobreza también, pero el EMAE empezó a dar ya datos, a pesar de que el EMAE es un dato de actividad económica muy rezagado, se publica con más de un mes de postergación, se publicaron los datos de julio recién, estamos terminando septiembre, pero bueno, ahí van mostrando ya una recuperación. Entonces digo, bueno, me parece que los datos están empezando a mostrar que se tocó el piso y que se va mejorando, la inflación va ya estabilizándose e incluso bajando, ya la gran mayoría de los analistas la ve por debajo del sí o sí del 4%, incluso algunos más cerca del 3% de aquí a fin de año y por supuesto también para el año que viene. Entonces como que digo, bueno, se están haciendo las cosas. Bueno, y para márgenes de rentabilidad, o sea, y ahí está complicado porque la infraestructura de Argentina es complicada, está muy deteriorada, hace falta mucha inversión, sindicalismo, por supuesto, todo ese tipo de cosas que te empeoran la productividad de la compañía, siguen estando bastante vigentes, pero se están haciendo regulaciones, el gobierno claramente va en la línea de querer hacer desregulaciones para mejorar la productividad de las empresas argentinas. O sea, no suelen referirse a este tema como productividad, sino como competitividad. Se suele hablar de mejorar la competitividad de las empresas argentinas y bueno, estamos hablando de lo mismo. Y después tema de costo de capital. Bueno, el costo de capital en Argentina, desgraciadamente, el costo de capital no está tan ligado a la tasa de interés, porque bueno, si yo lo calculo en dólares, tengo que decir, bueno, la Reserva Federal bajó la tasa de interés, con lo cual eso es favorable al costo de capital de todo el mundo, incluida la Argentina. Sí, es cierto, pero también es cierto que el principal componente del costo de capital para las empresas argentinas es el riesgo país. Entonces yo necesito que siga bajando el riesgo país. ¿Y lo ha venido haciendo? Sí, estamos en 1300 y pico, cuando hace un mes estábamos en 1400 y ni que hablar 6 meses para atrás, 10 meses para atrás. Entonces se están haciendo las cosas. Entonces digo, bueno, entonces, ¿tengo razones para preocuparme? No, digo, es volatilidad argentina, o sea, tengo que obviamente estar atento, pero no parece que estos fundamentos que acabo de mencionar se hayan deteriorado como para que yo decida entonces tomar la ganancia que vengo haciendo y salirme de acciones argentinas. O sea, más bien lo que yo sí recomiendo mucho es compensar con diversificación, porque estuve tratando, o sea, hay un libro de Damodaram que se llama The Dark Side of Valuation, o sea, el lado oscuro de la evaluación de empresas, donde él tiene un capítulo entero dedicado a evaluación de empresas de mercados emergentes, que es el capítulo que yo estoy utilizando para tratar de adaptar lo que yo hago en evaluación de empresas con Argentina, para tratar de eventualmente, lo más temprano posible, empezar a mostrar evaluaciones de empresa argentina. La cuestión es que por ahora es demasiado incierto, es como que estás metiendo números en un Excel que no son para nada confiables. O sea, por lo menos lo que me pasa a mí es agarrar, empezar a intentar trasladar los estados contables para empezar a hacer estimaciones y siento que estoy pisando arena movediza directamente, siento que estoy pisando un terreno extremadamente inestable. Entonces digo, no estoy en un terreno firme para evaluar una empresa argentina con confianza. Entonces por eso es que la gran mayoría, por no decir todas,
las valuaciones, entre comillas, que uno puede ver hoy de empresas argentinas, se hace a través de ratios, se hace a través de price earning, en el caso de los bancos se hace a través de price to book value, porque price earning para los bancos no sirve, o enterprise value EBITDA, o sea, se trata de utilizar ratios porque otra metodología para dar un poco de confianza no hay, entonces se agarran los que pueden a lo único que más o menos te puede dar algo de certeza, pero ya expliqué hace 15 minutos atrás de que los ratios también tienen muchos matices y que uno no debería utilizar simplemente ratios para decir que algo está caro o está barato. O sea, yo creo que está bien. O sea, uno puede decir, yo ahora en un rato voy a mostrar la evaluación de Intel. Ahí le vamos a poner números a todo, vamos a agarrar y hacer algo bien concreto. Si no puedo hacer eso, por lo menos lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, con respecto a acciones argentinas, es decir, bueno, ok, no puedo ponerle números para saber concretamente dónde estoy parado, cuáles son los valores que yo puedo tomar como subvaluación, como sobrevaluación, dónde me tengo que empezar a preocupar, dónde puedo tirarme de cabeza que lo más probable es que esté la empresa barata. Bueno, a pesar de que no tengo ese tipo de parámetros porque no puedo ponerle números, por lo menos lo que sí puedo hacer es, en base a la metodología de evaluación de empresas, yo puedo decir, bueno, a ver, yo agarro una empresa y sé que si mejora la productividad, mejora el valor de la compañía, que si baja el costo de capital, mejora el valor de la compañía, que si mejoran los ingresos y no me aumentan tanto los costos, con lo cual mejoro el margen, cada vez que crece la compañía, entonces agrego más valor para el accionista. Y también es cierto que cuanto más productiva es una compañía, cada porcentaje de aumento de los ingresos va casi directamente a la ganancia del accionista, o va en una mayor proporción a la ganancia del accionista. Entonces yo tengo que fijarme a ver de qué manera el gobierno está ayudando a que baje el costo de capital, a que mejore la productividad de las empresas, y acá es donde yo puedo empezar a desglosar un poquito por sectores, porque claramente no toda la productividad de las empresas es igual, ni está cambiando de la misma manera, pues claramente la productividad de una compañía como Mirgor, por ejemplo, gran compañía, no va a cambiar de la misma manera o con la misma velocidad que puede cambiar la productividad de una compañía como Transportadora Gas del Norte, que depende de un ajuste de tarifa, cuando Mirgor en realidad depende más del ciclo económico. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a investigar un poco el tema de sectores. Por eso por ahí uno dice, bueno, en este momento conviene más ponderar no sé, los sectores de energía, los sectores de servicios regulados por sobre empresas que más que nada dependen del ciclo económico, como puede ser Loma Negra, por ejemplo. Entonces ahí uno lo va viendo porque claro, uno dice, si el gobierno me aumenta la tarifa y yo tengo una empresa que está con un servicio regulado, que tiene un público cautivo, quiere decir que los ingresos de esa compañía van a aumentar muchísimo en muy poco tiempo. Y si los costos de la compañía no aumentan en la misma proporción, que es lo más probable, lo que va a ocurrir es que no solo me van a aumentar mucho los ingresos, sino que también me va a aumentar mucho el resultado operativo. Y como tampoco aumentó mucho el capital invertido, me va a aumentar mucho el rendimiento sobre el capital invertido. Entonces ya eso, incluso si el riesgo país se queda quieto, me va a aumentar mucho el valor de la empresa. Si encima el riesgo país baja, más todavía me va a aumentar. Entonces por eso me conviene más estar por ahí en ese tipo de sectores al principio. Una vez que las tarifas ya se han ajustado, por ahí entonces ya me conviene por ahí rotar, no sé si rotar 100%, pero sí rotar a otros sectores, como puede ser, como ya les digo, o sea, no sé, sectores ligados a materiales, por ejemplo al cemento, o empresas como Mirgor, más ligadas a la actividad económica, al ciclo económico, que dependen de que la economía se recupere, de que el poder adquisitivo de la gente se recupere. Entonces, yo ponele, en este caso, por ahí preferiría eso, preferiría decir, mira, armate un portafolio, o sea, ya que no podemos agarrar un Excel y evaluar una compañía en profundidad, compensemos con diversificación. O sea, pongamos una parte en bonos, por ejemplo, GD35, creo que es el bono más interesante de la actualidad, comprar GD35, no sé, 50%, 20%, 25%, un cuarto del portafolio. Eso lo determina cada uno en base a su perfil de riesgo. Pero digo, si no
estudiás las compañías en profundidad, no podés hacer una evaluación, no podés por ahí estar tan encima, compensa con diversificación. Bueno, ponés así un 25% en bonos, un 50% en bonos, el resto en acciones, y con acciones lo mismo. Digo, a ver, los bancos deberían subir si es que este gobierno continúa haciendo las cosas que viene haciendo, y mi respuesta es que sí. Bueno, pero ¿cuál banco? Bueno, no hace falta que elijas uno. O sea, comprate Macro y Galicia, comprate Macro y Francés, Macro Superville, Macro Hipotecario, Galicia Francés, no sé. O sea, combiná, no sé, dos bancos, y de esa manera compensás con diversificación lo que te falta de análisis puntual, a ver de cuál banco es el que está más barato, más caro, porque para evaluar un banco tenés que hacer un free cash flow to equity. O sea, el Excel que yo utilizo para evaluar empresas, que ahora lo voy a usar por ejemplo para evaluar Intel, no me sirve para evaluar un banco. Para evaluar un banco tengo que usar un Excel especial, que por suerte Damodaran lo entrega gratuitamente, donde ahí yo tengo que poner la información del banco, pero ahí está la cuestión. Como toda evaluación es siempre una opinión, me cuesta mucho hacer estimaciones con respecto al futuro de los bancos. Entonces tengo que informarme un poco más hasta poder hacer un flujo de fondos coherente, sensato del banco. Mientras tanto, los que yo veo que están analizando bancos utilizan solamente ratios porque otra no les queda, porque estamos todos en la misma. Entonces digo, bueno, pero ¿qué pasa entonces si yo quiero comprar acciones argentinas, pero no puedo hacer eso? Bueno, compensarlo con diversificación. O sea, hacer lo que hace el passive investor, o sea, el inversor pasivo. Compensa con diversificación. Bueno, comprate 2 bancos, comprate 3 bancos. Después, no sé, comprar sí o sí, por supuesto, en este momento hay que tener energía. O sea, YPF no puede valer lo que vale. Transportadora Gas del Norte me parece que es una de las que más ha subido. Por ahí yo compraría más Transportadora Gas del Sur, Distribuidora Gas Cuyana, por supuesto, porque está en el panel general. Y ya sabemos que las del panel general son las que siempre quedan más rezagadas. Y después, por supuesto, además de tener energía, por ejemplo, con YPF, Distribuidora Gas Cuyana, Transportadora Gas del Norte, tenemos que tener, por supuesto, porque todavía faltan ajustarse tarifa, las utilities, o sea, las empresas de servicios regulados. Pampa, Transener, Autopista del Sol, por supuesto. Y ahí ya tenés un portafolio. Tenés un par de bancos, tenés un par de energéticas, tenés 3 o 4 de utilities. Querés agregar Mirgor para ya un ciclo más posterior. Mirgor es una excelente compañía. O sea, no quiero revelar mi portafolio, pero bueno, me parece que es una excelente compañía, que es una compañía que está realmente, por donde uno la mire, subvaluada, pero bueno, es una empresa que depende del ciclo económico, depende del consumo, así que es algo que va a tardar más. Y si uno dice, bueno, ¿qué es más probable? Que mejoren los ingresos en este momento de, no sé, de Distribuidora Cuyana porque aumentan las tarifas, o de Mirgor. Y bueno, sí, claramente es más fácil que aumenten los de Cuyana, pero no por eso Mirgor pasa a ser una mala empresa. Por ahí es una empresa que conviene tenerla menos en el portafolio o tenerlas ahí en vista, porque es una empresa que debería crecer mucho durante los próximos 12 meses si es que Argentina realmente recupera su ciclo económico y realmente vuelve no solo a rebotar económicamente, sino más que nada a expandirse económicamente. Y bueno, dicho esto, lo último que quiero decir respecto a Argentina es que la verdad es que me cuesta creer, porque escuché también, así como vengo escuchando con respecto a Estados Unidos el tema de la narrativa de las acciones, cuidado con las acciones de Estados Unidos, otra cosa que escuché con respecto a Argentina puntualmente es que el Merval está priceando un riesgo país que no es el de los bonos, sino que es el de las obligaciones negociables. O sea, claro, si yo miro el gráfico típico este gráfico es de hace un mes, es como del 14 de agosto, es el gráfico más actual que encontré, donde pone en un eje se pone el riesgo país, en otro eje se pone el Merval en dólares. Entonces, bueno, hoy en realidad es un poquito más abajo, porque estamos en 1400 y pico del Merval y 1300 y pico de riesgo país, o sea que estaríamos más o menos un poquito más abajo de lo que dice este gráfico, o sea, estaríamos más o menos por acá. Entonces, a ver, yo entiendo la lógica, dicen, mira, hoy por hoy el riesgo país de Argentina es 1300 puntos, las obligaciones negociables están rindiendo, las obligaciones negociables, por ejemplo, Telecom, Mastelone, YPF, están rindiendo 8, 9% en algunos casos. Entonces dicen, si yo agarro una ON de YPF larga de 2029, 2031,
¿cuánto me está rindiendo? Ahí me está rindiendo más o menos un 9. Entonces digo, bueno, un 9, un bono del Tesoro de Estados Unidos me está rindiendo un 3 y pico, no sé, más o menos. Bueno, supongamos que estamos en 500, 600 puntos de riesgo país, más o menos. Entonces lo que dicen es, mira, el Merval en este momento está priceado el Merval con un riesgo país que no es el 1300 de los bonos, sino que es el de las obligaciones negociables. A mí sinceramente me cuesta creerlo. O sea, me cuesta creer eso por lo mismo que comentaba anteriormente cuando hablaba de Estados Unidos. O sea, decir eso es un poco decir que que el inversor de acciones maneja una información diferente de la que maneja el inversor de bonos. O sea, que el inversor de acciones tiene información que lo hace ser más optimista que el inversor de bonos, y que por eso las acciones han subido más que para los bonos, porque el subtítulo, digamos, la conclusión de decir las acciones están priceando un riesgo país que no es el de los bonos, es el de las obligaciones negociables, el subtítulo de eso, la conclusión de eso es decir, conviene comprar bonos antes que acciones porque las acciones van a subir más, porque conviene comprar bonos antes de acciones porque los bonos van a subir más, porque las acciones ya están priceadas con un riesgo país mucho más bajo. Entonces vamos a ver que los bonos van a ir subiendo, el riesgo país va bajando y las acciones no van a subir tanto. Sinceramente, a ver, entiendo la lógica, la entiendo perfectamente. Lo que pasa es que me cuesta creer que esa información no esté en el precio. O sea, me cuesta creer que encima, siendo que la gran mayoría de nosotros tenemos un portafolio diversificado entre bonos y acciones argentinas, me cuesta creer que el optimismo esté solo para el lado de las acciones y no para los bonos. O dicho al revés, que la precaución esté del lado de los bonos y no tanto del lado de las acciones que están con un precio más alto. O sea, me cuesta creer eso. Entonces, la explicación alternativa que pueda haber, yo sinceramente no encuentro una explicación alternativa que me convenza demasiado. No sé, Arriazu, por ejemplo, viene dando bastantes conferencias últimamente. Él una vez dijo, o sea, a ver, porque acá está la cuestión del tema del cepo cambiario. De que, a ver, es cierto que los drivers de los bonos son diferentes de los de las acciones, a pesar de que las acciones tienen entre sus drivers el costo de capital, y dentro del costo de capital está el riesgo país, con lo cual uno de los drivers de los precios de las acciones son los precios de los bonos, o sea que están conectados, ¿no? Pero en definitiva el principal driver del precio del bono es si se paga o no se paga, y después la tasa de interés de referencia, que sería la tasa de la Reserva Federal. Entonces, sí es cierto que los drivers son diferentes, pero, no sé, Arriazu, por ejemplo, dijo en una de sus conferencias que se puede crecer económicamente sin cepo. O sea, a ver, sí es cierto, pero él cita el ejemplo de la Europa de la posguerra mundial, donde los países, con el plan Marshall y con la recuperación económica, se ideó el sistema de Bretton Woods, donde se ata el dólar al oro, hasta 1971, cuando Nixon saca el dólar del patrón oro, y se ata a las monedas europeas y a la moneda japonesa también, o me parece que solo las europeas, a el dólar, en un régimen de tipo de cambio flexible, pero que se movía en unas bandas, como acá se quiso hacer en un momento en la época de Macri. Entonces, lo que dice Arriazu es que en la Europa de la posguerra había muchos controles de capitales, había medio como cepo, y aún así Europa creció muchísimo. Bueno, hay muchos matices que uno tiene que tener en cuenta de eso. Primero, que Europa venía de una guerra que estaba devastada, o sea, con lo cual crecer iba a crecer de todas maneras, porque venía de que estaba todo por hacer. Es cierto que ese sistema duró hasta la década de los 80, con lo cual duró bastante, y Europa es cierto que creció mucho. Podemos decir, bueno, los primeros 10 años, pero estamos hablando desde el mediado de siglo hasta la década de los 80, son unos 30 años más o menos. Entonces, por ahí, o sea, si yo tuviera que tomarlo de Arriazu, puedo decir, bueno, las acciones puede ser que estén más optimistas que los bonos, porque no se vislumbra que haya una apertura del cepo,
pero sí se vislumbra que se están haciendo las cosas correctas para bajar la inflación y para mejorar la macroeconomía argentina, de tal manera de que si se puede hacer cálculo económico, yo puedo hacer un flujo de fondos de un proyecto de inversión, puedo estimar mejor el resultado de un flujo de fondos de un proyecto de inversión, y por lo tanto eso incentiva la inversión, con lo cual el año que viene debería haber mucha inversión, las empresas deberían crecer y eso debería reactivar fuertemente la actividad económica, y eso debería hacer crecer los ingresos de las compañías, las ganancias, y encima si se siguen haciendo las cosas bien va a seguir bajando el riesgo país. O sea, podría entenderlo por ese lado, de que las acciones están priceando un contexto en el cual se mantiene el cepo cambiario, con lo cual ahí los bonos puede que tengan un viento de frente, pero que como se están haciendo las cosas bien desde la economía real, o sea, desde la macroeconomía, desde el sector público se están haciendo las cosas bien para sanear la economía real y el Banco Central, puede que eso le dé un viento de cola a las acciones. No sé. A ver, me parece una explicación que tiene mucho que cuestionarle, pero por otro lado tampoco me convence para nada la idea de las acciones están priceando un riesgo país que en realidad es el de las obligaciones sociales, porque justamente no resiste el sentido común. Ok, entonces todos deberíamos ir a comprar bonos, vender acciones para pasarnos a bonos, porque los bonos están más baratos que las acciones en términos relativos. ¿Y por qué esa información llegó solo a los que tienen bonos y no a los que tienen acciones? Entonces es como que me cuesta creer que esa información no esté ya plasmada en el mercado. Creo que debería haber otra explicación. Obviamente, ¿qué piensan por ahí los que postulan ese argumento? Que en realidad lo que debería pasar es esto, o sea, que lo que debería pasar es que este puntito se mueva para abajo y no que se mueva para allá, no que se mueva con el Merval subiendo, o que en todo caso se vaya moviendo más o menos así. Pero yo creo que lo que muchos postulan es que se va a ir moviendo más que nada así. Pero bueno, básicamente como que se está planteando esa idea y a mí me cuesta creerla. A ver, ya le digo, si llega a ocurrir eso, y vemos que durante los próximos 12 meses en el 2025 los bonos suben mucho más de lo que suben las acciones, me voy a sentir muy sorprendido, porque sobre todo encima tampoco se estaría respetando la premisa básica de finanzas, que riesgo implica rentabilidad, porque claramente los bonos argentinos son mucho menos riesgosos que las acciones. Entonces, si la economía rebota, si el baja riesgo país, todo, deberían subir los bonos argentinos, pero también deberían subir las acciones. Así que bueno, veremos entonces qué ocurre, pero en todo caso mi sugerencia es mantengamos un portafolio diversificado. O sea, aprovechemos que Argentina todavía tiene para crecer, tiene para mejorar, pero como vengo por ahí recomendando, tampoco nos juguemos un pleno a una sola acción, a un solo sector o solamente a bonos. O sea, a ver, si tenemos solamente bonos, perfecto. Si nuestro perfil de riesgo no es un riesgo que tolere acciones, perfecto decir, no, mira, las acciones me parecen extremadamente volátiles, me voy solamente a bonos, perfecto. Como diría mi profesor Dunrauf, él siempre recomienda tener un portafolio que se llama portafolio barbell, con B larga las dos veces barbell, que es un portafolio que dice, comprate un bono corto y un bono largo. En este caso sería, si yo tuviera que armar un portafolio de bonos de un cliente, compraría AL30 y GD35. O sea, si lo tuviera que armar de cero, creo que haría AL30 y GD35. ¿Por qué GD y no AL35? Porque la cotización del GD y el AL35 es casi la misma. Entonces, si es casi la misma la cotización entre el AL y el GD, prefiero comprar el GD, que tiene más cobertura a la baja por tener ley extranjera. No ocurre lo mismo con el 30, el AL30 y el GD30. Las cotizaciones ahí, ya el rango, la diferencia es más grande, con lo cual ahí iría por el AL. Entonces yo haría eso en cuanto a bonos. Pero si tengo un cliente que me dice, mira, quiero invertir en Argentina y me aguanto un poco la volatilidad de Argentina, bueno, ahí definimos con el cliente cuánto porcentaje puede comprar en Argentina y armamos ese portafolio diversificado de Argentina, y el resto irá a bonos, a estos dos bonos argentinos, como para armar un portafolio ahí más grande. Con esto entonces termino acá la parte de Argentina. Así que bueno, todo lo que resta del video va a estar dedicado a la evaluación de Intel, así que voy a poner
la cotización para que veamos bien qué ocurrió con la compañía. Bueno, a ver, esta idea de evaluar Intel surgió por dos razones. Por un lado, porque yo le dije, a partir de 2022, como que empecé a tomar esta filosofía de que cuando veo sangre en una acción, cuando veo un castigo, cuando veo que el mercado se ensaña fuertemente con una compañía, ahí es donde uno tiene que ir a mirar, porque cuando el mercado está ensañado y odia a una compañía, lo más probable es que encontré su valuación. No siempre ocurre. Me ha pasado de que, por ejemplo, yo haber visto, no sé, Beyond Meat, por ejemplo, la empresa esta que hace como carne vegetariana, o sea, productos vegetarianos, o sea, comida rápida vegetariana, ultra castigada, le hice la evaluación y me dio directamente que estaba quebrada, básicamente la compañía, que está bien, o sea, también te sirve porque podés, si tenés cuenta en Interactive Brokers, por ejemplo, en Estados Unidos, podés en todo caso comprar un put, o sea, aprovechar, si vos crees que es una empresa que a pesar de lo que ha caído debería caer más, bueno, podés aprovechar. Acá en Argentina, desgraciadamente, no tenemos tantos instrumentos disponibles, pero bueno, también es cierto eso, que cuando uno ve, por ejemplo, Intel, ve que viene cayendo desde hace tiempo, por lo menos desde principios de año, y que le han pegado mucho. Entonces, a ver, yo podría haber hecho la evaluación en cualquier momento y capaz que en cualquier momento me hubiera salido que estaba barata y de repente se te desploma otra vez. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas que están pasando por estas situaciones. Y por supuesto, una cuestión de sentido común, uno tiene que ver hasta dónde le pueden llegar a pegar a la compañía para tratar de agarrarla lo más bajo posible. Porque me acuerdo, o sea, si más o menos se manejan con el inglés, porque creo que no está subtitulado, pero si más o menos se manejan con el inglés, vayan a YouTube y vean la conferencia que da en un almuerzo que se hizo en la década de los 90, que la da Peter Lynch. Hay un video viejo, se van a dar cuenta, porque está filmado con una cámara de aquella época, un video de Peter Lynch de media hora más o menos, donde él va respondiendo muchas preguntas, habla mucho de volatilidad y está buenísimo porque en un momento él dice, él ha sido uno de los mejores inversores de la historia, ha promediado 29%, o sea, él dirigió durante 13 años el fondo Magellan y en esos 11 años le sacó una rentabilidad promedio anual del 29%. O sea, altísima rentabilidad. Obviamente habrá habido años muy buenos, otros años no tanto, pero le sacó una rentabilidad impresionante. Y él era experto en agarrar empresas que estaban pasando por lo mismo que Intel. Nada más que en aquella época él hablaba mucho de Taco Bell, o sea, hablaba mucho de los restaurantes de comida rápida. Y bueno, y él hablaba mucho de eso, de agarrar compañías que estaban siendo castigadas de manera injusta. Me acuerdo puntualmente de Taco Bell porque él dice que la empresa había pasado como de $20 a $6 y que la empresa no había cerrado ningún local, no estaba pasando por ninguna crisis, no estaba viendo sus ingresos disminuir y aún así el mercado le pegaba porque era toda una crisis que se estaba viviendo, entonces él había aprovechado para comprar puntualmente esta empresa. Pero que en ese momento él también se encontraba con gente que por ahí veía que las empresas caían y que compraban empresas solamente porque estaban cayendo. Entonces, él contaba que una persona le había dicho, mirá, esta empresa valía $30 y hoy vale $5. ¿Cuánto más puede caer? Y encima Peter Lynch es un genio, o sea, tiene una capacidad muy didáctica, es un tipo muy gracioso, tiene un gran sentido del humor. Entonces él comentaba eso, que venía una persona y le decía, mirá, tengo una empresa que valía $30, hoy las acciones valen $5, ¿cuánto más puede caer? Y Peter Lynch le dice, mirá, si vos pones $1 millón en una empresa cuyas acciones valen $5 y la acción de $5 se va a cero, perdiste $1 millón. O sea, no es un argumento razonable decir que vas a comprar una empresa solamente porque ha caído, porque valía 30 y ahora las acciones valen 5. No es ese el argumento. O sea, cuando Peter Lynch justifica por qué compraba acciones de empresas que estaban muy castigadas por el mercado, lo justifica con fundamento. Justamente él decía, mirá, compré Taco Bell porque
El mercado la castigó, la hizo caer más de un 50%, la empresa no cerró ningún local, sigue expandiéndose, sigue abriendo locales nuevos, sigue creciendo sus ingresos, sus márgenes de rentabilidad se mantienen bien, sus costos ha logrado trasladar, porque en aquella época todavía la inflación era alta, en la década de los 80, ha logrado trasladar los costos a la inflación. No entiendo por qué el mercado la sobrecastiga, entonces yo la compro. Eso es lo que decía Peter Lynch. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, acá lo mismo. Uno tiene que decir, bueno, esta empresa está siendo sobrecastigada por el mercado. Y no falta, seguro, el inversor, el trader, que agarre y dice, mirá cómo el mercado la está castigando a esta empresa, compremos porque la está castigando mucho. No. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es analizar la compañía, ver qué es lo que está pasando con la compañía, porque si no, podrías haberla comprado acá en 30, de repente subió un poquito y trácate, o sea, bajó acá y nadie te está diciendo que no pueda llegar a bajar. Por eso hoy vamos a ver un poco, a ver qué puede llegar a pasar, si puede llegar a bajar más, por supuesto que puede llegar a bajar más, pero vamos a ver cuáles son los escenarios posibles. Así que bueno, comenzando, o sea, esto arrancó, yo no tenía para nada pensado evaluar Intel, pero esto arrancó porque el domingo pasado, no, el anterior, vi este posteo que sacó Damodaran en su blog, que se llama Musing on Market, que sería como reflexiones sobre el mercado, donde él habla, recordemos que Damodaran acaba de sacar un libro espectacular, que ya lo conseguí, pero no me gusta cómo está formateado. Me gustaría encontrarlo en un formato un poco más lindo, estéticamente más lindo, así que por eso todavía no lo he compartido tampoco en estos informes. Pero bueno, él sacó hace muy poco un libro que habla sobre el ciclo de vida de las empresas y cómo evaluar compañías en diferentes estadios de su ciclo de vida. Entonces acá claramente está hablando de empresas que están envejeciendo, lo cual es raro porque pone Starbucks en empresas que están envejeciendo. Después igual si uno ve el video que está al final de este posteo, en el video le aclara muchas cuestiones con respecto a Starbucks, pero bueno, está Intel, está Walgreens, que es una farmacia, es una cadena de farmacia de Estados Unidos, aunque también venden todo tipo de cosas. Bueno, acá en Argentina más o menos ese tipo de modelo de negocio de farmacia con también comestibles y un poco de todo se está repitiendo acá también en Argentina. Pero bueno, el caso que nos importa puntualmente acá es Intel. Y claro, yo me acuerdo haber visto el video y sinceramente me sorprendí porque bueno, Intel es una empresa a la que le vienen pegando ya hace un tiempito. Y de repente cuando me voy abajo, que bueno, o sea, sobre todo en el video, en la parte final, cuando acá empieza a mostrar las valuaciones, él acá pone el valor de la compañía. Recordemos que para ese momento estaba más o menos valiendo $20 la acción, hoy está casi en 24, porque bueno, están los rumores de que podría llegar a comprarla Qualcomm. Pero bueno, más allá de eso, él hace esta evaluación y esta es su manera de mostrar diferentes escenarios posibles. Él pone un objetivo para margen operativo, que sería lo mismo que decir un margen operativo en el valor terminal, o sea, a largo plazo, o sea, en un estado estable de la compañía, y un crecimiento de los ingresos. Entonces, me llamó la atención porque no pasa con las otras compañías cuando veo la evaluación de Starbucks, por ejemplo, o la evaluación de Walgreens, que las muestra como un poquito más caras, sobre todo a Starbucks. En este caso, me sorprendió esto. O sea, me llamó la atención porque no me esperaba encontrar ese resultado, pero Damodaran dice, mirá, si más o menos vemos la compañía regresar a momentos del tiempo que capaz que no han sido los mejores, pero que son mejores que los actuales, capaz que la empresa está subvaluada. Entonces como que ahí me picó un poquito la curiosidad, digo, bueno, voy a descargarme, porque después al final, por supuesto, al final de este posteo, siempre Damodaran te deja los Excels. Acá está el video de YouTube para que uno lo vea. Y acá te deja las evaluaciones para que uno se las descargue. Yo me descargué la de Intel. Y digo, bueno, tomo como referencia la evaluación de Intel y hago yo la mía propia. Porque acá tengo que aclarar algo muy, muy, muy importante. Vieron que yo cada vez que hago una evaluación de empresas les digo, cada evaluación es siempre y en todo lugar una opinión. O sea, en última instancia, siempre que yo hago una evaluación es mi opinión con respecto a cómo será el futuro de la compañía, cómo serán el costo de capital de la compañía, bueno, cómo serán las variables de la compañía en el futuro. Entonces, acá viene la cuestión más importante. Yo no conozco la compañía. O sea, a ver, no he estudiado Intel en profundidad.
No he estudiado la industria, sé que es una empresa tecnológica, sé que es una empresa que fabrica chips, seguramente todos hemos tenido o tenemos una computadora que tiene un microprocesador de Intel, pero es una empresa que yo no entiendo por qué, su gerencia se durmió en los laureles, no vieron venir el auge de la inteligencia artificial, no vieron venir todo el auge de la telefonía celular con los nuevos chips. O sea, Apple está desarrollando sus propios chips, sus propios procesadores, Samsung está desarrollando sus propios procesadores. Mi consulta es, ¿qué hizo Intel? O sea, ¿qué hizo? O sea, yo quisiera agarrar a los gerentes del cuello y decirles, ¿qué se te pasó por la cabeza? O sea, ¿cómo viste pasar por el costadito? O sea, porque fue muy notorio, no es que no lo viste. Vos que supuestamente tenés que entender la industria porque sos el CEO de Intel, ¿cómo no viste que las empresas de celulares estaban empezando a desarrollar sus propios chips y cómo vos no aprovechaste todo el know-how, todo el conocimiento que tiene la compañía, todo el capital humano y toda la infraestructura para proveer esos chips y para fabricar esos chips? Bueno, no lo hizo y ahora el mercado le está pasando factura. Entonces ahora lo que estamos viendo es que la compañía está empezando a perder dinero. O sea, a ver, si yo me fijo los ingresos de la compañía, tengo acá en naranja, en clarito, los ingresos de la compañía. Estoy utilizando la página web roic.ai porque me muestra gratuitamente unos 15 años al pasado, más o menos. Entonces, vemos acá que los ingresos como que venían medio amesetados, habían empezado a crecer a partir de 2016. Vemos acá en 2021 que hacen el pico y acá 2022 y 2023 empiezan a bajar y no son los que bajan, sino que peor aún, lo que más baja y baja más fuerte es el margen operativo. Acá vemos el resultado operativo de la compañía, como más o menos se iba manteniendo, iba siguiendo los ingresos. Vemos acá que bajan los ingresos y el margen operativo se destruye. O sea, la empresa deja de ganar dinero. O sea, sus ingresos decaen fuerte, pero no solo eso, o sea, sino que como la empresa tiene que mantener sus gastos fuertes de investigación y desarrollo, que los vemos acá, por ejemplo, acá los puedo yo agregar un poco, ven cómo la empresa va aumentando sus gastos en investigación y desarrollo y vemos acá que los tiene que aumentar, no puede disminuir la empresa los gastos en investigación y desarrollo, porque si no es la muerte de esta compañía. Entonces no puede darse ese lujo. Entonces, como los costos de la empresa no pueden bajar porque tiene una infraestructura que mantener y tiene una investigación y desarrollo que sí o sí necesita llevar adelante, vemos que bajan los ingresos y lo que terminó pasando es que cuando yo me fijo más o menos por acá, el resultado operativo, me fijo acá hasta 2023 y veo cómo el resultado operativo venía siendo muy alto, muy alto, veo y de repente cero, digamos, prácticamente baja a cero, y si me fijo en términos netos, la empresa ya pierde dinero. También que el resultado neto no me importa para nada porque puede ser un dibujo contable, un dibujo legal, pero no deja de ser un dibujo. Pero lo que estoy viendo es esto, que la empresa está en problemas. O sea, ahora con todo el auge de la inteligencia artificial, el mercado le empezó a realmente pasar factura y la empresa realmente se dio cuenta de que está en problemas. Y como dice Damodaran, es una empresa que está envejeciendo. Es una empresa que perdió el tren, no supo ver hacia dónde viraba la industria, entonces realmente está en problemas y ahora está tratando de virar un poco, pero lo está haciendo muy tarde y obviamente lo está haciendo en una industria como es la industria de los chips, donde virar y tratar de ponerte al día, lo que en inglés se llama el estado del arte, volver a estar en el estado del arte, te lleva años. O sea, es algo que va a llevar mucho tiempo. Entonces, digo, yo no conozco la compañía, no entiendo, o sea, no conozco en profundidad la industria, con lo cual, lo primero que quiero aclarar es que esta evaluación que estoy haciendo es un ejercicio numérico. O sea, yo voy a utilizar la técnica que utilizo siempre, que es el reverse discount cash flow. O sea, voy a agarrar el Excel, voy a tratar de hacer converger los valores de la evaluación hacia, o sea, tratando de que sea lo más parecido a lo de Damodaran y que converja al valor actual de la compañía, para de esa manera ver qué es lo que está descontando actualmente la compañía, y después voy a hacer una evaluación de Monte Carlo, que voy a mostrar solamente los resultados, para ver qué es lo que se podría esperar a futuro
en base a cómo se pueden llegar a mover, a ver si la empresa se recupera un poco o directamente continúa en decadencia. Entonces, por lo pronto, digamos, para arrancar, arranco con la evaluación de Damodaran, que ya saben que la pueden descargar del Excel. Igual, de todas maneras, en la descripción de este video van a encontrar un link a un repositorio de Google Drive, donde ahí van a tener toda la documentación que yo utilicé, que son básicamente informes trimestrales y anuales, el Excel de Damodaran, este Excel que estoy utilizando, y el propio Excel mío de la evaluación de empresa, ya que si ustedes tienen una opinión diferente de la que tengo yo, pueden bajarse el Excel, cambiar los números y listo. Entonces, arranco acá con Damodaran. Ya saben, Damodaran no hace lo mismo que yo. O sea, yo uso Reverse Discount Cash Flow. O sea, yo trato de converger las variables de la evaluación al resultado que hoy la empresa tiene en el mercado y ver si eso tiene lógica para mí o no. Damodaran no hace eso. Damodaran pone su opinión. O sea, Damodaran directamente dice, miren, esta es mi opinión de qué es lo que yo creo que es más probable que pase con la compañía en el futuro, en promedio, por supuesto, porque uno nunca va a pegar el número exacto, pero uno dice, más o menos yo creo que los números van a ir por este lado. Entonces, me fijo primero, algo que me llama la atención, es que el crecimiento de los ingresos que él le pone a futuro es del 6%, lo cual ya digo, bueno, a ver, lo que ya me está diciendo Damodaran es que es una empresa que está en declive. O sea, la empresa claramente, o sea, según lo que dice Damodaran, y que yo lo voy a plasmar también en mi propia evaluación, es una empresa que va a crecer como mucho al 5 o 6% y que después va a crecer menos. O sea, porque vemos que baja hasta un 3,72 que le pone en el valor terminal, no sé por qué, pero bueno, le pone eso. O sea que quiere decir que tampoco Damodaran está siendo muy optimista. O sea, él no está considerando que la empresa va a tener nuevamente un crecimiento explosivo, un crecimiento que la va a revivir, sino que dice, esta empresa está en declive y va a seguir en declive. O sea, va a seguir existiendo, va a seguir generando valor para los accionistas, pero no es una empresa que yo la vea compitiendo con Nvidia, compitiendo con Qualcomm. O sea, es una empresa que creo que pasó a ser una empresa marginal dentro de esta industria y que va a seguir siendo marginal. O sea, le dice, va a crecer, pero va a crecer poquito. Lo que sí me llama la atención, lo que más cuestiono de Damodaran es esto. O sea, esto acá. El margen operativo. O sea, Damodaran, en este momento, ya lo vimos recién, el margen operativo de la empresa es 0. O sea, la empresa prácticamente no está ganando plata a nivel operativo. Lo que dice Damodaran es, mira, yo creo que el margen operativo va a empezar a subir, pero él ya en el año 5 le pone un 25% de margen operativo. A mí me parece muy optimista. O sea, querido Damodaran, con todo el amor que te tengo, me parece que está siendo muy optimista de ponerle que Intel ya en 5 años va a recuperar tanta rentabilidad. Sobre todo teniendo en cuenta de que no va a poder dejar de invertir. La empresa va a tener que seguir reinvirtiendo y va a tener que seguir reinvirtiendo mucho capital porque cuesta mucho ponerse al día y porque cuesta mucho también crear toda la infraestructura para nuevos chips y al mismo tiempo mantener el funcionamiento. O sea, es algo que requiere mucho capital. Fíjense, si yo me voy a la parte de ratios que está acá y quiero que me grafique el margen operativo, quiero principalmente ver esto. A ver, ahí está. Quiero ver principalmente el margen operativo, así que voy a sacar esto. El margen bruto, sí, también, pero no es tan útil. Esto. El margen operativo. Si yo me fijo el margen operativo, a Damodaran le pone, vieron, un 25%. Y veo, a ver, tiene sentido lógico, porque veo esto acá y yo le calculé más o menos el margen operativo y ha sido del 24%. O sea, si yo calculo más o menos este promedio de los últimos 15 años, incluso teniendo en cuenta este 2022 malo y 2023 peor aún, más o menos digo, bueno, si yo tomo estos márgenes operativos, digo, estoy más o menos en un promedio del 24%. Entonces yo miro esto de Damodaran y digo, bueno, ok, más o menos, o sea, Damodaran está considerando que va a volver a un promedio histórico, pero digo, me parece muy optimista.
sobre todo porque no está siendo muy optimista con respecto al crecimiento de la compañía. Entonces me parece un poco raro que sea muy conservador acá y bastante optimista acá, sobre todo acá, en cuanto a cómo va a evolucionar el margen operativo, teniendo en cuenta que la empresa tiene que invertir mucho y va a seguir invirtiendo mucho porque tiene que ponerse al día, y al mismo tiempo las otras empresas que ya están al día, como Nvidia, siguen invirtiendo mucho. Entonces ahí me parece como eso me hizo un poco de ruido. Después acá la productividad de la compañía, él pone un sales to capital, que sería un ventas dividido capital invertido de 1,59. A mí me parece excesivamente optimista. O sea, la empresa actualmente no es tan productiva. Y después le pone un ROIC bajito. Digamos. A mí, en mi caso, a mí me dio como yo el ROIC no lo puedo poner yo a mano, sino que, porque Damodaran sí lo pone un poco a mano, bastante a mano. Pero en el caso mío no, en el caso mío me lo calcula. Bueno, a mí me da un ROIC un poco más alto. Tampoco me da súper alto, pero me da un poco más alto. Porque acá hay una diferencia muy importante entre la evaluación que hago yo y la que hace Damodaran. Damodaran calcula el rendimiento sobre el capital invertido con la parte derecha del balance, o sea, con el pasivo y el patrimonio neto. La metodología de McKinsey, que es la que utilizo yo, calcula el rendimiento sobre el capital invertido con los activos, o sea, con la inversión en investigación y desarrollo, con el working capital, con sobre todo la inversión en activos fijos, lo que consideraríamos acá los bienes de uso. Entonces a mí me parece más coherente eso porque te permite desglosarlo más, así que me gusta mucho más la metodología de cálculo del rendimiento sobre el capital invertido de McKinsey. Pero como ya le he comentado también a un cliente que me consultó, no está mal, si uno quiere calcular a mano los rendimientos sobre el capital invertido, no está mal utilizar el cálculo que hace Damodaran, porque el resultado al que vas a llegar en cuanto a la conclusión va a ser el mismo. O sea, si la empresa tiene alto rendimiento sobre el capital invertido, lo va a tener con cualquiera de los dos cálculos. O sea, seguro te van a dar números diferentes porque se calculan de manera diferente. Porque el de Damodaran es más generalista y el de McKinsey es más puntual, va más a cuentas puntuales que son capital invertido. Damodaran medio que engloba la deuda y el equity, entonces voy a decir, pero me parece que estás englosando cuentas del balance que tal vez no son capital invertido, pero Damodaran las pone igual para simplificarlo. Pero bueno, a lo que voy. Si calculás el rendimiento sobre el capital invertido de una empresa y te da alto, te da arriba de 20, lo más probable es que el de McKinsey también dé arriba de 20. Y si Damodaran te da un rendimiento sobre el capital invertido bajo, tipo del 7%, 8%, seguro que el de McKinsey también te va a dar alto. Con lo cual la conclusión a la que vas a llegar es la misma y la metodología de Damodaran es mucho más sencilla. También es cierto que acá tenés páginas web que ya te lo calculan, pero siempre está bueno ver la fórmula porque muchas páginas web no te lo calculan y estamos hablando de una variable crucial, o sea, de la cual yo hablo todo el tiempo porque es fundamental a la hora de evaluar una compañía. Entonces, bueno, esta es la evaluación que hace Damodaran y él considera acá, con esta evaluación que hizo él, considera un valor objetivo de $29, que en aquel momento eran $19 lo que está la compañía. A él le da una subvaluación bastante grande, después él hace esos escenarios, así que consideren que acá Damodaran hace esta evaluación. A mí me parece muy optimista, esto me parece bien, esto me parece muy optimista, pero bueno, le da subvaluada. Entonces yo cuando veo esto digo, me interesa, me importa, supongo que Damodaran para hacer esta evaluación estudió la compañía, cosa que yo no he hecho. Con lo cual vuelvo a recalcar lo mismo, o sea, lo que yo hago en mi propia evaluación es un ejercicio, no estoy tan enterado de cómo está la compañía, de qué es lo que está haciendo. Seguramente alguien que esté viendo este video, que sigue más la empresa, va a saber mucho más que yo de la compañía, pero bueno, concretamente esta es la evaluación que hice yo, este es el resultado que me dio a mí. Como ven, la acción estaba cotizando casi a $22 cuando yo hice la evaluación, que esto fue... A ver cuándo fue esto. El 18 de septiembre. El 18 de septiembre fue el día que terminé la evaluación. Ese día estaba en 21,8. Yo llego al mismo valor. Como ven acá, tengo acá el precio del mercado y este es el precio que me da a mí. La evaluación me da exactamente igual. Como ven acá en los estados financieros,
Desgraciadamente, como no es el cierre del año, tuve que tomar los 2 últimos balances. No me gusta, pero no queda otra, así que bueno, tuve que tomar los 2 últimos balances. Por suerte, en este caso, utilicé de base la evaluación de Damodaran. Si no hubiera tenido la evaluación de Damodaran, no la hubiera hecho, porque al no entender la compañía, no entiendo qué puedo esperar, qué valores me conviene poner, porque este estado inicial sí lo sé hacer, porque lo que tengo que hacer es converger las variables de la evaluación al valor actual de la compañía. Ahora, a partir de acá, cuando yo tengo que evaluar si la empresa está subvaluada o no, ahí es la cuestión. Ahí es donde yo hago agua, porque al no entender la compañía, al no entender cualitativamente bien lo que está pasando en la compañía, como la evaluación mira siempre hacia el futuro, ahí cuando yo tengo que modificar los valores es lo que no sé hacer, es lo que no puedo hacer. Entonces, fíjense que acá hago bastante similar a Damodaran, de vuelta, ¿no? O sea, yo llegué al mismo valor que tenía en ese momento la empresa en el mercado. Esto fue antes de que Qualcomm anunciara su intento, sus intenciones de comprar Intel. Bueno, esto fue antes, pero ven que el valor tampoco es que cambió tanto. Entonces, fíjense que a mí me da un poco menos que Damodaran. Fíjense que a mí crecimiento de los ingresos me da 5%. O sea, yo hago en una primera etapa, recuerden que la evaluación, McKinsey divide la evaluación en 2 etapas. Una primera etapa que son los primeros 5 años y después 10 años más. O sea, la evaluación, la estimación a futuro de McKinsey es de 15 años, no es de 10, para poder diluir más los posibles errores. Así que la primera parte son estos 5 años y después la última parte que está acá al final del Excel, esta parte final de acá, son estos últimos 10 años hasta converger hasta el valor terminal. Entonces, las dos partes nos importan, pero la parte inicial de los ingresos nos importa bastante porque esta parte sí va a repercutir bastante. Entonces, fíjense que dentro de todo me da un valor similar al de Damodaran. Ven que yo pongo 5%. Mantengo, o sea, como es una empresa que está bastante madura, mantengo también el margen bruto, en este caso, mantengo acá el margen bruto, mantengo el capital de trabajo, digamos, todo esto es como una parte sencilla porque al ser Intel una empresa que ya tiene un estado de madurez bastante importante, en cuanto a Damodaran incluso está en declive, a mí no me da que esté en declive, a pesar de que sí es cierto que los ingresos están en declive, la compañía sigue inyectando capital, con lo cual no me parece, me parece que la empresa está enfrentando un momento, a ver, yo si tuviera que definir, no creo que la empresa esté en declive, está en un momento de sacudón. O sea, si yo me fijo acá, que esto está tomado del paper de Mabousin, de Michael Mabousin, que está acá el link por si se lo quieren descargar, él pone el ciclo de vida, en qué momento está la compañía. A mí me da que está en una etapa de crecimiento, pero porque se toman acá me equivoqué, puse Meta, en realidad es Intel, porque está tomado de un Excel anterior mío. La cuestión es que esto está tomado del flujo de fondos, del estado de flujo de fondos. A mí, porque este está positivo, este negativo y este positivo, cuando ustedes se fijan acá, positivo, negativo, positivo, te dice que está en crecimiento. Para mí en realidad está acá, porque ven que esta parte es como una parte intermedia, que es shakeout, como que la compañía está como siendo sacudida, y de este sacudón que está viviendo la compañía, puede pasar a declive, que también podríamos considerarlo acá, porque fíjense que acá no podríamos considerar que la empresa esté en declive, porque por ahora vemos que la empresa no está cayendo su ingreso operativo, por ahora. Así que yo diría que está acá con posibilidades de terminar en declive, si esto termina mal, o pasar a un estado anterior de crecimiento o de madurez. Para mí la compañía en este momento está acá, en un estado de sacudón. Entonces, toda esta parte, como es una compañía que ya ha transitado una etapa de crecimiento, una etapa de madurez, es una empresa que tiene varias décadas de vida, todo esto yo lo dejé más o menos como venía. Si se fijan, los números que van a ver acá no son muy diferentes de los que venía trayendo el balance, con lo cual yo creo que el capital de trabajo se va a mantener. El tema del costo de capital, si ustedes se fijan acá, ven que la empresa actualmente tiene una relación de deuda sobre equity, en realidad de deuda sobre deuda más equity del 37,7%. Yo la mantuve igual. Y fíjense que acá el costo de capital a mí me arranca en 4,74 y termina más o menos en 7,60. Me pareció
muy optimista por ser esta compañía, pero de vuelta, si yo me paso al Excel de Damodaran y yo me fijo acá, costo de capital, acá exactamente, fíjense que Damodaran arranca en 9.92 y llegado al valor terminal estamos en 7.83. O sea, arranca en 9.92, termina en 7.83. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar más o menos la misma referencia. A mí yo arranco un poquito más abajo, 7.74, y termino en 7.60, pero más o menos es lo mismo. O sea, más o menos traté de mantener el status quo de Damodaran. Así que en cuanto a costo de capital, ahí respeté completamente. Y vamos a ver algunas diferencias, principalmente que me da a mí. Como les digo, o sea, mantuve la deuda, o sea, no hice que la empresa no estimé que la empresa vaya a tomar más deuda, ni vaya a reducir más deuda. Dije, bueno, más o menos va a mantener más o menos lo mismo. Y fíjense que donde más tenemos diferencias, y recordemos, o sea, Damodaran hizo su propia estimación del valor de la compañía. Yo lo que hice fue converger al valor actual. Fíjense que la principal diferencia que tenemos es esta, es la del margen operativo. Damodaran ponía un margen operativo en el año 5 del 25% y lo mantenía a perpetuidad. A mí me da, y acá está la clave de por qué la empresa podría llegar a estar barata, a mí me da que para que la empresa justifique el precio actual que tenía en aquel momento, que más o menos tiene en este momento, el margen operativo, la productividad de la compañía, tendría que converger a perpetuidad a un 13%. Entonces, la pregunta acá, que creo que es por la razón por la cual a Damodaran le da tan alta la evaluación, le da casi 30, es porque si yo acá cambio esto, y acá en vez de poner 13 pongo 25, y cambio esto, y en vez de 13 pongo 25, veo que a mí el valor de la compañía se me va a 35,6. ¿Por qué no me da igual que Damodaran? Porque utilizo una metodología de evaluación diferente. Pero ven que el comportamiento es el mismo. O sea, llegamos a conclusiones similares. O sea, Damodaran pone un 25% y dice, la compañía está barata. Si yo acá pongo 25%, claramente la compañía me da barata porque me da arriba de 35. Me da muy, muy por debajo del precio actual de la acción. Y convengamos que Damodaran también arrancó de un precio mucho más abajo, no mucho más abajo, pero arrancó desde 19. Entonces digo, nos dan más o menos cuestiones similares. Y fíjense acá que otra cosa que yo hago que me parece muy importante es que cuando yo tengo que ver la productividad de la compañía, bueno, tema de investigación y desarrollo, acá lo pongo, mantengo la inversión en investigación y desarrollo, que es obligatoria. Y fíjense que acá, en lo que es la inversión de capital, también pongo una inversión de capital muy, muy, muy fuerte. O sea, que durante los próximos 5 años la empresa va a tener que invertir más del 100% de los ingresos. O sea, la empresa va a tener que ser capaz de invertir mucho capital, porque irá tomando deuda, iremos viendo, o sea, de cómo o irá emitiendo acciones nuevas, o irá recapitalizándose, o irá invirtiendo todas las ganancias que pueda. O sea, la empresa va a tener que invertir bastante. Y fíjense que después yo igual lo mantengo. O sea, cuando me fijo acá a perpetuidad, también digo, la empresa va a tener que seguir invirtiendo mucho. Entonces acá creo que este es un supuesto pesimista, porque acá estoy suponiendo que la empresa va a tener que invertir mucho. Entonces esto puede ser que no se cumpla y que puede ser que sea algo que mejore la evaluación de la empresa, porque yo claramente a esto lo bajo, le pongo un número más bajo, la evaluación de la empresa por supuesto me va a mejorar. Y dicho eso, entonces vamos al tema de la productividad. O sea, de la productividad, que es esto que está acá, que es revenue sobre investment capital, o sea, ingresos dividido el capital invertido. Y cuando digo capital invertido, acá me refiero principalmente a capital de trabajo y también me refiero a lo que vimos recién, o sea, activos fijos y investigación y desarrollo. Fíjense que Damodaran utilizaba 1,59 si mal no recuerdo. Yo creo que eso es muy optimista, así que yo utilicé números mucho más conservadores. Fíjense que termino con 1 la mayoría de los años, así que estoy tratando de ser más conservador de lo que fue Damodaran. Y fíjense, acá arriba
dónde está el rendimiento sobre el capital invertido. Vieron que Damodaran era más pesimista. Yo acá, como esto yo no lo calculo, sino que me lo arroja el Excel como resultado de los cálculos y de las estimaciones que voy haciendo, tampoco es que me dio, wow, qué productividad, porque recordemos que Intel es una empresa tecnológica. Y al ser una empresa tecnológica, estamos hablando de márgenes de rentabilidad por encima del 20%. Y acá vemos que nada de eso. O sea, cuando yo me fijo a futuro, cuando me fijo las estimaciones de cómo va a ir variando el rendimiento sobre el capital invertido de la compañía, veo que en el mejor de los casos se va a 13 y pico. Con lo cual tampoco es que yo estoy diciendo que la empresa se va a volver reproductiva. Y fíjense acá en el valor terminal, que es lo que más me importa. 9,4%, y a Damodaran no le daba muy diferente. Entonces acá tampoco me estoy alejando mucho de Damodaran. Entonces, dicho eso, este es el escenario base. Este es el escenario que me refleja el precio actual de la compañía. Entonces, yo acá ya sabiendo esto digo, me parece, sin conocer la compañía, que podría haber una subvaluación por varias razones. Primero, si yo bajo acá el costo sobre el capital, si yo bajo acá las inversiones de capital y por ejemplo las bajo a un 80% del equity, a un 80% de los ingresos, digo, voy a hacer de que los bienes de uso con la investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje de los activos, que en vez de ser el 100% de los ingresos en el valor terminal sea el 80%, cuando yo me fijo acá, me mejora, no mucho, me mejora un 8% la evaluación, pero veo que me la mejora. Entonces ya acá, digo, tengo una potencial fuente de subvaluación. Lo mismo acá. Si yo acá mejoro el margen de rentabilidad y tengamos en cuenta que la empresa supo tener márgenes de rentabilidad operativa promedio del 24%, digo, está bien. Me parece que 24% o 25% como le pone Damodaran es muy optimista. Pero, no sé, 15%. 16%, 17%, bueno, ahí me puede ayudar, o sea, por ahí no va a ser tan optimista, pero me va a mejorar el valor de la compañía. Y después, por otro lado, el tema también de los ingresos. Digo, bueno, a ver, esta empresa está en declive, Damodaran le pone un 6%, si yo acá le pongo un 6%, como le puso Damodaran, veo que el valor de la compañía me mejora un poquito. Entonces, digo, a ver, puede ser que mejore un poquito, puede ser que no, pero qué sé yo, si agarro y le pongo en vez de un 6%, le pongo un 10%, que ya sería bastante optimista, ahí ya me mejora bastante, se me va a 27%. Entonces, bueno, combinando un poco, podemos llegar a hacer una simulación de Monte Carlo de 10.000 simulaciones, así que eso fue lo que planteé. Digo, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer una simulación de Monte Carlo agarrando esta variable, o sea, esta variable que está acá, esta variable que está acá, la vamos a mover con una distribución normal de probabilidad, que es la que está acá. Digo, bueno, los ingresos promedio por los próximos 5 años, eso que recién decía 6%, bueno, los voy a mover en una distribución normal de probabilidad con media en 5, que era el valor que yo le había puesto por defecto para que me converja al precio actual, con media en 5 y con una desviación estándar de 2. ¿Por qué uso tan grande desviación estándar? Porque gracias a esa distribución tan amplia llego a una variación de ingresos similar a la actual, que estamos en 0, casi 0 negativo, o sea, en el valor extremo negativo llego al escenario actual, y en el valor extremo positivo llego a un 10-11%, que sería un resultado que podríamos llamar optimista. Entonces digo, bueno, acá, 5% es lo que yo creo que está descontando el mercado en este momento. En el extremo negativo está más o menos lo que vemos ahora, y en el extremo positivo es lo que yo veo como algo muy demasiado optimista, podríamos decir. Pero por eso, porque tengamos en cuenta eso, o sea, cuando yo me fijo acá, cuando yo me fijo en la propia evaluación, cuando yo me fijo acá, digo, bueno, a ver, este es el precio actual de la compañía. Hoy por hoy la compañía, mirando al pasado, mirando el último balance, la compañía no está creciendo, la compañía está en declive. Pero el precio actual de la compañía me descuenta, por lo que yo entiendo, que la compañía va a volver a crecer. No mucho,
Capaz que este 6%, por supuesto yo este 6% lo pongo acá, no tengo la expectativa de pegarle justo al número, de que sea 6% por año, pero lo que intento pegarle es al promedio. Capaz que el año que viene decrece la compañía un 3, capaz que la próxima está en 0, capaz que la próxima crece un 4, la próxima crece un 8 y crece un 12, no sé, y entre promedio de todo eso me termina dando un 6% por año. Eso es lo que yo intento pegarle. Intento pegarle al promedio para poder decir, bueno, no voy a pegar el número exacto de cada año, pero voy a pegarle al promedio de los próximos 5 años, que es lo que más me importa, porque eso es lo que en definitiva voy a poder intentar predecir. Predecir el número exacto no tiene ningún sentido. Entonces, voy a simular esto con 10.000 simulaciones y en el mismo momento voy a simular también el margen operativo en el valor terminal. Acá sí, y ya se van a imaginar el resultado de la evaluación, cómo va a venir, porque acá sí me pongo muy optimista por la sencilla razón de que Damodaran está optimista. O sea, como yo les digo, yo no estudié la compañía, no estudié cualitativamente qué es lo que estuvo pasando en Intel para que todo vaya tan mal, no estudié cualitativamente qué puede llegar a pasar para que la cosa se recupere. Entonces, como supongo, y acá está mi suposición que puede ser fallida, pero como supongo que Damodaran sí hizo ese laburo y entiende un poco más la compañía, un poco más la industria, y él le puso 25% de margen operativo en el valor terminal, yo voy a hacer lo mismo. En mi caso, o sea, en el caso de los ingresos, como yo les decía, no estoy estimando los ingresos en el valor terminal, lo estoy estimando en el valor inicial, en el valor de los próximos 5 años. En el caso del margen operativo, en este caso sí estoy estimando el valor terminal. O sea, la variable que voy a cambiar en 10.000 simulaciones va a ser esta que está acá. Este valor que es el margen operativo, el EBIT operativo en el valor terminal. Entonces yo hago esta simulación y acá le pongo una distribución uniforme. ¿Por qué le pongo una distribución uniforme y no le pongo una distribución normal? Básicamente porque me falta conocimiento. Porque digo, bueno, confío en Damodaran. Sinceramente, digo, me parece muy optimista lo de Damodaran, pero si ustedes se fijaban recién, yo le había puesto que para que converja al valor actual, el margen operativo en el valor terminal tenía que ser del 13%. Hoy es 0, no nos olvidemos. Yo digo, el mercado hoy está descontando que en el mejor de los casos, en el valor terminal, el margen operativo de la empresa va a ser 13%. Eso es lo que yo entiendo que puede estar descontado hoy en el mercado. Nada tan optimista como lo que supone Damodaran, por eso a Damodaran le da que la empresa está subvaluada, y a mí en ese caso no, porque justamente yo estaba tratando de converger al valor actual. Pero digo, bueno, ahora, mirando hacia adelante, si yo tengo que hacer la simulación, ¿dónde pongo los valores? Bueno, digo, en el extremo superior, acá, pongo el valor de Damodaran. Y acá pongo un 10%, para decir, bueno, tomo el 13% que está descontando el mercado en este momento según mi opinión y vamos a poner algunos escenarios negativos. Vamos a poner un 10. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí. ¿Podría haber puesto un 9? Sí. ¿Podría haber puesto un 8? Sí. ¿Podría haber puesto un 0? Pensando que la empresa podría llegar a no volver a tener ingresos. Sí, pero me pareció demasiado pesimista. Entonces digo, bueno, como yo entiendo que la empresa hoy está descontando un 13% parejo, digamos, un 13% en estado estable, cuando la compañía llega a un estado estable, o sea, muy lejos del promedio histórico, pero más alto que la actualidad, y bueno, vamos a tomar ese 13%, vamos a ponerle hasta un 10, como para hacer entre un 10 y un 25, y hagamos la simulación entre esto y esto. Ya se imaginarán, teniendo en cuenta esto, cuál fue el resultado de la evaluación. Obviamente que me dio, después de 10.000 simulaciones, que la compañía está muy subvaluada. Fíjense que el 2021, que es más o menos donde estaba, y el 22, 23 que está ahora en este momento, hoy está en 24, casi en 24. 23,91. Fíjense que el resultado 23 por ahí está por acá, más o menos. Fíjense que si yo me voy a los percentiles, cuando yo me fijo, $21, $22, que era donde estaba cuando yo hice la evaluación, está en el 20%. ¿Qué quiere decir? Que de las 10.000 simulaciones que hizo, solamente el 20% de las simulaciones estuvieron por debajo del precio que en ese momento la acción tenía en el mercado. Repito, puede ser que yo haya sido, o Damodaran haya sido, muy optimista. Hoy por hoy estamos más o menos acá. Con lo cual, uno dice, bueno,
También, yo no conozco la compañía, repito, esto es un ejercicio numérico, pero lo que me marcaría es que si yo asumo que, si yo puedo justificar las razones por las cuales la empresa va a ser capaz de superar ese escenario base, o sea, en otras palabras, si yo puedo justificar por qué la empresa va a ser capaz de crecer a más de un 5% de manera consistente, por más que, tengamos en cuenta, el escenario base que yo mostré era un 5% en el mejor de los casos, y después bajaba hasta un 2,5% a perpetuidad. Si yo puedo ser capaz de justificar que la empresa va a crecer a más del 5% durante los próximos años, capaz que entonces vea una oportunidad de compra. O también, si yo puedo justificar que la empresa va a ser capaz de tener durante los próximos años márgenes operativos de manera consistente, porque no nos olvidemos que ese 13% era en el valor terminal. Entonces, si yo puedo justificar que la empresa puede ser capaz de tener márgenes operativos superiores al 13% de manera consistente durante los próximos años, y capaz que estoy ante una gran oportunidad de inversión. Entonces, a ver, por el pasado de esta compañía no parecen números tan difíciles de lograr. Crecer al 6%, crecer al 7%, a pesar de que hoy la empresa viene en caída, pero bueno, viene decreciendo la compañía, pero bueno, podría ser que haga las inversiones necesarias y vuelva a crecer. Es una compañía claramente que sigue teniendo un prestigio, sigue teniendo una infraestructura, sigue teniendo un capital humano y sigue invirtiendo, sobre todo eso, sigue invirtiendo para tratar de ponerse al día. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Si yo puedo ser capaz de justificar que la empresa va a crecer de manera sostenible a más del 5% durante los próximos años y o va a ser capaz de mantener un margen de rentabilidad operativa superior al 13% durante los próximos años de manera sostenible, posiblemente esté ante una gran oportunidad de inversión, posiblemente esté ante una empresa que esté muy subvaluada. Repito, yo hice esto antes de que Qualcomm manifestara su intención de adquirir la compañía. Eso provocó esta suba que estamos viendo, sobre todo esta suba de la última semana y media. Esto queda principalmente, ya le digo, como ejercicio. El Excel, toda la documentación la tienen en la descripción de este video. Espero que sirva como ejercicio para los que les gusta esta compañía, para entender también que ven lo que pasa cuando una empresa es muy castigada por el mercado. Tenemos bastantes chances de encontrar una subvaluación. Yo desgraciadamente no conozco tanto la compañía, pero tal vez Damodaran sí, y Damodaran encontró que hay una oportunidad de compra, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo para ir cerrando. Si yo soy capaz de justificar un crecimiento mayor al 5% y un margen de rentabilidad mayor al 13%, según los datos que a mí me dieron, puedo estar en presencia de una gran oportunidad de compra en esta compañía. Obviamente que la volatilidad va a ser muy grande, obviamente que hay chances de que siga cayendo, pero creo que este ejercicio que hicimos es lo más parecido a lo que hacía Peter Lynch en aquel momento cuando encontraba compañías muy castigadas. Yo me lo imagino a Peter Lynch también en aquel momento. Bueno, en aquel momento el Excel creo que no existía directamente porque él encima estuvo en la década del 70, pero bueno, más o menos los ejercicios que se hacían eran más o menos similares. Lo habrán hecho a mano, lo habrán hecho con calculadora, pero bueno, el ejercicio era más o menos el mismo. Es ver una empresa que está muy castigada, ver cuáles son los escenarios que está descontando el precio, y bueno, en este caso creo yo que si Damodaran está en lo cierto con las estimaciones que hace, esta compañía está realmente subvaluada, pero depende de qué escenario nosotros planteemos a futuro. No nos olvidemos, la evaluación siempre está en el futuro y es una opinión sobre el futuro de la compañía. Así que bueno, lo dejamos acá entonces por esta semana. Yo me despido, saben que se pueden comunicar con nosotros enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Así que bueno, hasta que nos volvamos a ver, cuídense mucho.